Que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Hago, por tanto, un honesto llamado a todas las fuerzas políticas a poner a Chile por delante. Hace pocos días nada más, el 4 de septiembre, Chile le dijo no a su nueva constitución, a un texto de vanguardia, presentado, trabajado, pensado. La importancia de analizar esto tiene que ver con distintos conceptos, con distintos aspectos. ¿Qué pasó? ¿Por qué Chile le dijo no a esa nueva constitución? Está con nosotros y con nosotras una invitada muy especial a quien le agradecemos que esté aquí en el piso con nosotros, la expresidenta de la Convención Constituyente de Chile, Elisa Loncón. ¿Cómo estás, Elisa? Buenas tardes y bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Quiero, esto por supuesto, Leticia, que nos vas a acompañar, por supuesto, con tu especialidad en internacionales, ¿no? Pero quería decir esto antes de empezar con el balance, ¿no? De por qué Chile le dijo no a esta nueva constitución, porque cuando fuiste instituida como presidenta de la convención, se celebró porque Elisa no solamente es mujer, es mapuche, es lingüista, es feminista, un texto de vanguardia que podía haber cambiado la historia y reemplazar a el texto de Augusto Pinochet, ¿no? La constitución de Augusto Pinochet. Elisa, bienvenida, como siempre te vuelvo a dar el saludo, pero hacemos un pequeño balance de por qué se le dijo no a este texto. Muy bien, muchas gracias. Saludo a todos los que están siguiendo este programa. Las razones son múltiples. Fue un 60% de la población chilena que rechazó el texto. Y hay algunas que tienen que ver con formas de la Convención Constitucional, otra que tiene que ver con el fondo, más bien con el texto, pero muchas tienen que ver con la coyuntura política. Votaron en contra porque no hubo la entrega de un bono del 10% de las AFP, que antes se estaba entregando en Chile, y correspondía a un quinto retiro y el presidente dijo que no lo iba a hacer. Entonces, más bien, la gente llevó varias razones para rechazar el texto. No tiene que ver directamente con... Hay razones que tienen que ver con el texto, pero hay otras que tienen que ver con la coyuntura, que tienen que ver con la gente también, la crisis de... Estamos viviendo una situación de violencia, estamos viviendo problemas económicos, entonces son varias las razones que incidieron en eso. Elisa, en una de tus declaraciones leí que también hay un componente racista en Chile. Además hay un componente racista, pero que más bien lo utilizó un sector de tal vez la extrema derecha, porque yo no quiero asumir de que Chile sea completamente racista. La sociedad chilena había experimentado un cambio muy interesante. Nosotros venimos de una situación de un estallido social. De la crisis de 2019. Sí, y ese estallido social recogió mucho de las demandas de los pueblos, símbolos de los pueblos, la lengua de los pueblos fueron usadas, fueron presentadas en todo lo que fue la movilización social. Entonces ya venía un Chile pluralizado en su cultura, en sus vínculos con los pueblos. Y eso mismo llevó a que yo fuera electa presidenta primera presidenta de la Convención Constitucional, con amplio apoyo, y la gente tiene mucha valoración de esa gestión, de ese trabajo. Lo que pasó finalmente es que se usó lo más débil, que éramos los pueblos indígenas, para instalar esa campaña de rechazo y una campaña basada también mucho en el miedo. Elisa, la segunda pregunta creo que surge después de intentar analizar por qué se rechazó tan masivamente es
¿Cómo continúa ahora, no? Porque el propio presidente Boric lo decía, las demandas del estallido social siguen latentes. Te escuchaba antes que decías, ¿no? Chileno, chilena está endeudado, digo, un montón de situaciones que continúan. ¿Cómo se hace o cómo puede llegar a ser el gobierno de Gabriel Boric para contener, digamos, justamente, de hecho, bueno, ya hubo movilizaciones en los últimos días y demás, y por otro lado, ¿qué se puede hacer justamente en los anuncios que ya se conocieron? Porque creo que hay un consenso bastante amplio de que la Constitución pinochetista ya no va más. ¿Cómo ves también esa posibilidad de un nuevo texto donde posiblemente la derecha también tenga más participación de la que tuvo en este texto constitucional? Yo creo que hay un avance porque nunca antes habíamos vivido un proceso constituyente democrático. La Constitución de Pinochet fue escrita por un grupo de personas y una persona fundamentalmente, y nunca la ciudadanía participó. Todas las constituciones han sido escritas por hombres, nunca fueron convocadas las mujeres y nunca los pueblos originarios también han sido convocados a escribir una nueva constitución. Entonces, esas son lo que experimentó Chile después del estallido social. Con la Convención Constitucional fue un hecho inédito, caracterizado por la presencia de la pluralidad del país, tomando decisiones políticas respecto a lo que queríamos para este nuevo Chile, expresado dentro de un documento de la nueva Constitución. Entonces, ese debate respecto a las demandas de lo que para los chilenos tiene sentido está instalado. Y tenemos el documento. Bueno, acá está el documento de la nueva Constitución que fue rechazado, sí, pero aquí están los contenidos consensuados por ese grupo de chilenos democráticamente electos para proyectar un Chile distinto, para un Chile más democrático, un Chile con paridad, un Chile con derechos de los pueblos, derechos de la naturaleza. Entonces, en el rechazo del 60%, 62%, no todo ese rechazo expresa el rechazo a estos contenidos que aquí están. Como les dije antes, se refieren a otras materias de índole económico, de índole político, de índole que no le gusta al presidente y que no le gustó cómo actuaron los convencionales, porque también éramos 155 convencionales, sí, y rápidamente uno quedó afuera por haber mentido, ¿no? Y después otras situaciones que se cometieron que fueron errores humanos, sí, falta de cuidado. Era un grupo de gente que no teníamos la experiencia de ser constituyente y lo que implicaba ser constituyente. Entonces, ahí se perdieron algunas cosas de forma que para el pueblo de Chile tenía valor. Entonces, ya tenemos la experiencia, tenemos el debate, tenemos un proyecto político-social en este borrador, en este texto. Y eso nosotros esperamos que sean los insumos para el proceso constituyente que continúa, porque no ha acabado el proceso constituyente. Y la Constitución de Pinochet feneció cuando fue rechazado en el primer plebiscito, cuando se convocó a este proceso con casi el 80% de los votos, no está dando respuesta a las demandas del ciudadano y de la democracia que Chile en este momento está buscando construir. Entonces, en conclusión, podemos tener la plataforma a través del texto, el texto latente, que puede tomar vida en este proceso constituyente y en vías a ese horizonte. Yo creo que el texto va a inspirar el debate. Sí. Obvio que las personas, los nuevos constituyentes que van a ser electos, porque va a ser una comisión, dicen que va a ser una comisión mixta de constituyentes electos democráticamente y técnicos. Y esos seguramente van a tomar algunos aspectos, le van a dar tal vez menos énfasis, tal vez van a colocar menos derechos. Por ejemplo, una de las grandes críticas que se hizo al documento fue el tema de la plurinacionalidad, que no fue comprendida a cabalidad, porque la campaña del rechazo se hizo con una campaña se destacó de que la plurinacionalidad era antichilena. Y eso
el resto de los chilenos, por supuesto que votó en contra porque vieron afectada su identidad, su imagen, etcétera. Pero no era el sentido de la plurinacionalidad, tiene el sentido de que convocar a los pueblos indígenas para que juntos construyamos la democracia chilena y seamos partícipes de ese proyecto, de esa constitución. Es una convocatoria a la unidad de todos los pueblos de Chile y eso es lo que no se entendió. Elisa, te queremos agradecer, por supuesto, que hayas venido aquí a la mesa, al piso de Televisión Pública Noticias. Y para cerrar esto, mañana la Feria del Libro de Flores, estás invitada a partir de las 20 horas. Así es, yo vine a la Feria del Libro de Flores y voy a estar participando, vamos a estar conversando y otras conversaciones más, porque este tema de la nueva Constitución que fue rechazada está muy sentida en la sociedad progresista y bueno, nosotros creemos de que el texto está, las inspiraciones están, entonces se puede continuar hablando sobre los derechos que aquí están garantizados. Muchas gracias, Elisa. A ustedes.